la Facultad de Medicina y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia han preparado esta serie de programas para ofrecerles información actualizada y confiable en cada uno de los aspectos importantes de esta enfermedad. Los expertos que nos acompañan responden a las preguntas más frecuentes de manera que podamos comprenderlas y contribuir a nuestro propio cuidado durante la pandemia. Una forma de protegernos de la enfermedad es conocer los mecanismos por los que se transmite. A lo largo de la pandemia hemos aprendido que algunas formas de transmisión son más eficientes que otras. El día de hoy platicaremos con un experto sobre el tema. Acompáñenos. Si es que tengo que salir, lo hago siempre con cubreboca, podría ser que lleve mi mascarilla, siempre tengo gel para las manos, también tengo toallitas sanitizantes y si llego a salir, insisto, salgo y dejo yo el auto directamente, no lo permito que lo utilice ningún valet parking y salgo lo menos posible. Salgo a la calle, sí tengo como una vestimenta para salir a la calle y de regreso, aunque no tengo un tapete con líquido, sí tengo en la puerta de la casa, tengo sales de amonio cuaternario, les pongo a mis zapatos, me los quito y ya entro. Todo lo demás de la ropa, a lo mejor no necesariamente la cambio, todo dependería. Si estuviera con mi mamá, sí lo haría, pero si estoy sola, no lo hago. Tengo un perro y salgo 3 veces al día. Entonces, llego, estaciono a la perra en la puerta, me voy a lavar las manos y me quito el cubrebocas y ahora los 2 cubrebocas, ¿no? Y regreso a limpiar las patas de mi perra, que se llama Canela. En realidad yo me cambio 3 veces al día y me lavo la cara y las manos. Y hasta que ya tengo las manos limpias me quito los cubrebocas. Tengo toda una mesa reservada para gel 1, gel 2, gel 3, Lysol, toallitas húmedas y todo lo que traigo de la calle en algún momento que compro, las pongo en una especie de bandeja en cuarentena. Cuando viene el súper, pues tengo ya reservada una mesa y le rocío un desinfectante, limpio con una jerga o un trapo y después vuelvo a desinfectar porque siempre tengo dudas de si el trapo está o no contaminado y así. Para no contagiarme de COVID, prácticamente estoy encerrada en casa. No salgo absolutamente más que para lo necesario, que es ir de compras para los alimentos. Y cuando salgo, utilizo cubrebocas, utilizo doble cubrebocas y la careta prácticamente. Eso es lo que hago. Regresando, lavo absolutamente todo lo que entra a casa. Y si llega alguien que va a entrar a casa, que prácticamente son los servicios, pido que usen cubrebocas. Y cuando cierro la puerta, me lavo las manos, lavo la careta. Cuando tengo que ir a algún lugar, procuro que sea en horas donde no está muy concurrido. Si veo mucha gente, me regreso. Y ahí sí uso doble cubreboca, el KN95 y un cubreboca de telas de tipo capa y la careta y guantes. Y cuando me subo a mi coche, tiro los guantes, me quito la careta y cuando llego a mi casa, deseo
echo los guantes, lavo la careta, me lavo las manos. Eso es todo lo que yo hago. Doctora Ahumada, muchas gracias por acompañarnos. Hoy lo invitamos para platicar acerca de los mecanismos por el que se contagia la enfermedad. Es la primera pregunta que quiero hacerle. ¿Cómo se transmite el virus? Muchas gracias por la invitación. Los mecanismos de transmisión del coronavirus han ido definiéndose conforme hemos ido conociendo en este último año al virus. Inicialmente se consideraba que uno de los mecanismos principales era el contacto y la transmisión a través de objetos, que el término es adecuado, es fomites, y por gotas gruesas, que es lo que sucede, por ejemplo, con influenza, que se transmite al hablar. Nosotros generamos gotas gruesas, las gotas gruesas caen en superficies y a partir de ahí la gente, pues, por objetos o por sus propias manos, se autoinocula. Sin embargo, con el paso de los meses, los estudios fueron dejando más preciso que el mecanismo más importante de transmisión es por aerosoles, que son unas pequeñas gotitas de agua que se generan cuando hablamos, cuando cantamos, cuando estornudamos, y que quedan formando una especie de nubes y que en lugares cerrados. Por eso es que durante los últimos meses ha quedado muy claro que la transmisión más importante es la que se da en lugares cerrados y con poca ventilación, porque se generan estas pequeñas gotitas de aerosoles a partir de la cual la persona literalmente lo respira y lo inocula en sus mucosas. Entonces sí ha quedado claro que más que los objetos, que más que las gotas gruesas como tipo influenza, el mecanismo que está llevando la principal transmisión del coronavirus son estos pequeños aerosoles. Doctora Ahumada, ¿el virus es muy contagioso? Comparado con otras enfermedades virales, ¿es muy contagioso? Sí, es un virus diríamos moderadamente contagioso, comparado por ejemplo con el sarampión, que el sarampión es un virus de transmisión inicial respiratoria. Un paciente con sarampión puede transmitir el virus a hasta 14 o 18 personas vulnerables y por vía respiratoria. El coronavirus, su capacidad de transmisión se ha establecido que puede ser de 3 a 4. Eso quiere decir que si una persona infectada por COVID está en contacto con 3 o 4 personas vulnerables y se generan los aerosoles y las otras personas inhalan los aerosoles, la probabilidad es de que una persona infecte a 3 o 4. ¿Sí? Comparado, por ejemplo, con influenza, que es un poco menor esta capacidad de transmisión, pero el hecho de que sea un virus respiratorio lo hace más transmisible. Entonces, mi concepto es que es un virus moderadamente transmisible. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir en los objetos? Al principio de la pandemia se nos recomendaba limpiar todos los objetos con los que entrábamos en contacto. ¿Sería tan amable de ampliar sobre esto? Depende del tipo de objeto. Se han hecho estudios principalmente in vitro, donde se ha puesto el virus a sobrevivir en cartón, en cuero, en plásticos, y pues los tiempos de sobrevivencia pueden ser de 2 a 3 días, depende de la superficie. Pero lo que ha quedado muy claro es que el virus que permanece viable en esas superficies es un virus con una dosis infectante muy baja. Entonces, a partir de la cual la capacidad de que una persona que entre en contacto con una superficie donde haya virus es relativamente muy baja de infectarse a partir de esa superficie. In vitro sí se ha documentado que permanece viable, pero esa viabilidad no tiene que ver con la contagiosidad. Ya. ¿El cambio de zapatos y de ropa cuando salimos y regresamos a casa sigue siendo recomendable?
No, la verdad es que a nivel internacional ha quedado claro que al no ser el mecanismo principal de infección, el contacto con superficies o con la vestimenta, hay muchas instituciones a nivel internacional que han ido desrecomendando esas medidas que en su momento eran muy excesivas, como el cambio de zapatos, la cloración, el llegar a casa y tener que desvestirnos. Al perder un poco de fuerza la teoría de que se contagiaba por esas vías, pues se ha ido desrecomendando algunas de estas estrategias, porque fueron estrategias que originalmente establecimos en base a protocolos, por ejemplo, de ébola. El ébola es un virus extremadamente infectocontagioso que sí se transmite mucho por superficies y por objetos. Entonces, el protocolo inicial que extrapolamos para COVID fue este protocolo de ébola, donde debíamos de tener mucha protección, y muchas medidas de barrera, mucha protección con la desinfección de manos, de superficies, que sin embargo, pues este protocolo ha ido cambiando y desde mi punto de vista podría estar quedando de más esas medidas de usar tapetes sanitizantes o de la gente que llega e inmediatamente se cambia. Sin embargo, en los espacios cerrados sí sigue siendo importante, porque este es el mecanismo de transmisión más eficiente. Entonces, si hay una persona que está enferma y en el ambiente está, o sea, aunque yo esté después en ese sitio, ¿puedo contagiarme? ¿Cuánto tiempo se calcula que estos aerosoles se dispersan y son seguros? Sí, en espacios cerrados sí se han hecho pues investigaciones a nivel de restaurantes, sobre todo, que es donde surge la mayor parte de los contagios comunitarios, en lugares cerrados que no tienen ventilación, donde el virus puede quedar en esta especie de nube infectante hasta por promedio de 30 minutos a 2 horas, es lo que se ha planteado en diferentes estudios. Una de las preocupaciones que nos ha platicado la gente es que en los transportes públicos la sana distancia o estar en un espacio abierto es algo que no se puede conseguir. ¿Qué nos diría sobre esto? En ese sentido sí preocupa que pues muchos mecanismos de transporte, como puede ser el metro, como puede ser los autobuses, los camiones, las combis, sean justamente lugares donde se cumplen esas condiciones de tener un espacio cerrado donde se pueden generar aerosoles. Entonces sí, definitivamente se convierte en un riesgo. Por eso es que es importante y se sugiere pues que los transportes públicos estén continuamente con las ventanillas abajo, justamente para evitar esa dispersión de aerosoles y de forma importante que la gente pues esté usando sus mecanismos de barrera, como el uso de mascarillas. Pero sí, se ha establecido que el transporte público, sobre todo si no tiene la ventilación adecuada, pueden ser mecanismos muy eficientes de transmisión del virus. Si voy a salir a la calle, KN95. Y si ando por aquí en el edificio que voy a bajar a tirar la basura, normalmente utilizo cubrebocas de tela, pero prefiero utilizar ya los que sean de mayor protección. Uso uno de tela, como de camiseta, que es doble y tiene un velcro y tiene integrada una mica para protegerme los ojos. Pero ese cubrebocas de tela tiene un orificio para poner otra tela en medio y hacer las 3 capas. Y pues salgo siempre, absolutamente siempre, con al menos ese cubrebocas. Si tengo que ir al hospital, no sé, hacerme unos análisis, o cuando tenía que ir al súper, me ponía
desde antes de que se dijera me ponía 2, un quirúrgico y encima el de tela porque justamente me quería cubrir los ojos con la mica, ¿no? Uso, cuando abro la puerta en mi casa, uso un cubrebocas KN95 y una careta. Compré cubrebocas quirúrgicos, los que tienen 3 capas y termosellados, y esos son los que utilizo. Y cuando uso el doble, utilizo uno muy ligerito que también compré en la farmacia, o me pongo uno de tela arriba. No me acomodé con los KN95, se me empañan los lentes, me duele la nariz, me duele aquí, utilizo los termosellados. Lo que hemos usado para protegernos son los cubrebocas, pero bueno, hay una gran variedad de cubrebocas. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? ¿Cuáles cubrebocas son efectivos? ¿Cuáles nos sirven? ¿Cómo hay que usarlos? La recomendación más importante que ha surgido respecto al cubrebocas es que el cubrebocas de 3 capas es el que genera más protección a nivel comunitario. Por eso a nivel internacional estos cubrebocas de 3 capas son los que se sugieren. Idealmente para personas de riesgo, que están en lugares donde van a estar en sitios más cerrados, gente que trabaja en oficinas, nosotros mismos en el hospital, donde establecemos que es un ambiente potencialmente contaminado, se sugiere que se usen estas mascarillas especiales KN95. Pero a nivel poblacional, la sugerencia de cubrebocas es principalmente el de 3 capas. La separación, estos cubrebocas son los que se detienen aquí y tienen puente. ¿Esta protección en esta zona es importante o no? Sí, sin duda, en el sentido de que si tú te expones a un ambiente potencialmente más contaminado, lo que quieres es 2 cosas: protegerte a ti y proteger también a los demás, de si tú puedes ser un portador asintomático que en ese momento está diseminando la enfermedad. Por eso es que estas mascarillas más especiales, el tipo KN95, pues tienen una plantilla de fijación nasal que evita que los aerosoles que tú produces salgan, pero que también evita que los aerosoles del ambiente entren por esas ranuras. ¿Los que tienen válvula, doctor, son útiles? ¿Se pueden usar? Los que tienen válvula se ha establecido que son seguros para la persona, pero no son seguros para los demás, porque la válvula es unidireccional, protege al que lo tiene, pero de todos modos permite que los aerosoles de quien lo está usando salgan al ambiente. Entonces, en ese sentido, no son recomendables los cubrebocas con válvula. Supongo que esto es variable, pero ¿cuánto tiempo, por ejemplo, uno de los KN95, cuánto tiempo, cuántos días lo podemos usar? ¿De qué depende la vida útil del cubrebocas? Pues originalmente se establecía que tendrían que ser desechables. Sin embargo, pues también muchos estudios en Estados Unidos y en Europa fueron dejando claro que podrían ser reutilizables, y que podrían ser reutilizables también en la medida que las condiciones físicas del cubreboca se mantengan adecuadas, que el fijador nasal pues no tenga fugas o no se haya aflojado demasiado, pero se pueden reutilizar, y también dependiendo de la cantidad de horas que lo utilizas. Si eres una persona que lo va a utilizar por pequeños periodos de tiempo, lo puedes reutilizar. Se sugiere que puedas tener 5 cubrebocas de esta naturaleza y estar usando uno por día, ¿sí? Y pues también el sentido común y ver las características físicas del desgaste te va a ir dictando de cuándo desecharlo y cuándo reemplazarlo. Pero definitivamente sí pueden ser reutilizables. ¿Hay alguna recomendación para deshacerse de ellos, para desecharlos, doctor?
No como tal. Se pueden desechar en los residuos habituales de basura, y más pues que nos va quedando claro lo que platicamos desde un inicio, que la transmisión a través de los objetos no es un mecanismo eficiente de efecto contagiosidad de este virus. ¿Qué opina del uso de la careta, doctor? ¿Debe usarse una careta? La careta, sobre todo, tiene sus indicaciones bien precisadas en lugares de alta contaminación. La careta está especificada como un mecanismo de protección para personal de salud que está en atención directa con pacientes que están generando estos aerosoles y que pueden ser muy infectocontagiosos. Entonces, en ese contexto es donde tiene su mayor recomendación. ¿Qué tanto protege la careta a nivel comunitario? Es una pregunta que aún no termina de responderse. Se ha planteado que la careta, al protegerte los ojos, te protege una vía potencial de infección. Tan es así que también se ha planteado, por ejemplo, que la gente que utiliza anteojos tiene una protección adicional y menos riesgo de infectarse, porque el virus potencialmente podría transmitirse a partir del contacto con la conjuntiva de los ojos. Sin embargo, el uso comunitario de la careta no ha quedado bien precisado. También al principio de la pandemia se habló sobre las mascotas, sobre si las mascotas podían o no transmitir la enfermedad. En ese sentido, la información que me ha tocado revisar ha de alguna forma disminuido la percepción del riesgo de infección a partir de mascotas, ¿sí? Se sabe que este virus puede infectar a algún tipo de especies animales. Sin embargo, terminó por determinarse que no es una vía nada frecuente de transmisión, le llamamos en medicina zoonótica, al menos con mascotas domésticas. Entonces, el riesgo yo diría que es mínimo con la información que ya tenemos. En resumen, los mecanismos de protección más útiles serían el cubrebocas, el aseo frecuente y evitar estos espacios que, bueno, no siempre es posible, ¿no? Sobre todo lo que platicábamos del transporte público. Sí, definitivamente las medidas que más han demostrado eficacia: uso de cubrebocas, aseo de manos con gel alcohol, y evitar el contexto de sitios cerrados con gente que no esté usando cubrebocas y sitios que no tengan buena ventilación. Ahora que empiezan a abrirse algunos espacios, estos desinfectantes que se usan, o esta ventilación, ¿cada cuánto debe ocurrir para que esta protección sea efectiva? Hay estudios que han determinado que idealmente la apertura de restaurantes, el restaurante siempre debe tener mecanismos de ventanas abiertas, que es de un riesgo altísimo querer retomar este tipo de actividades en sitios que no cumplen con esas recomendaciones. La recomendación es que tenga ventilación, que haya un flujo constante, y en algunos lugares, principalmente en Europa y Asia, han estado tratando de identificar si tenemos medidas de medir la concentración del CO2. El CO2 es este gas que se exhala producto de nuestra respiración, y que puede ser su medida puede ser un reflejo de la cantidad o del nivel de ventilación de un sitio. Si estás en un lugar cerrado y se está acumulando mucho CO2, puede ser un indicio de que no hay adecuada ventilación. Sin embargo, apenas están empezando a estudiar si estos mecanismos de medir la concentración de este gas en los sitios cerrados nos puede servir, pero definitivamente la recomendación tiene que ser en que sea un lugar con un flujo constante de aire,
como la medida de mayor protección. Probablemente se van a ir afinando las recomendaciones, probablemente con el paso de los meses tengamos dispositivos que nos permitan medir la cantidad de concentración de CO2 y eso hacer más seguro el ambiente, pero por lo pronto la recomendación es un espacio con un flujo constante. El tiempo de exposición es importante, doctor. Si estamos expuestos determinado tiempo, ¿es más probable que nos contagiemos? Sí, se ha establecido que el riesgo mayor de infectarse en un lugar cerrado, donde se pueden estar generando aerosoles de forma constante y no estar con adecuado flujo de ventilación, el tiempo que se ha propuesto en los análisis hasta el momento es que a partir de los 30 minutos inicia o se empieza a incrementar el riesgo de infección. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, que le parezca importante en la transmisión que hayamos omitido en las preguntas? Sobre todo también recordar que ahora que ya iniciamos pues este nuevo periodo, el periodo de la vacunación, dejar claro pues que todo el mundo debe de estar vacunado. No hay prácticamente ninguna contraindicación para ser vacunado, a menos que si tú hiciste una reacción muy muy grave después de la primera dosis de la vacuna, es lo único que te debe contraindicar. Para mí es importante mandar ese mensaje de que las vacunas son seguras y que la vacunación va a ser el primer paso, más no el único, que nos va a permitir tener esa transición hasta una cierta pues nueva normalidad, que si no logramos la vacunación adecuada, si no logramos las metas de tener al menos al 70-80% de la población vacunada, que vaya a generar un cerco de inmunidad comunitaria o la inmunidad del rebaño, no vamos a lograr salir de esta tragedia. Entonces sí quisiera dejar muy claro de que las vacunas son seguras y que todo mundo en su momento debe de vacunarse. Doctora Ahumada, le agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista para los programas sobre COVID. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.